El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Me quería fijar más que en el Evangelio, en la primera lectura, cuando San Pablo, escribiendo la carta a los hebreos, dice una profecía que había desde antiguo que decía: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta profecía se ha cumplido, pero además añade otro versículo que es en el que me quería fijar. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, del menor al mayor. ¿Por qué dice eso el profeta que cita a San Pablo? Pues siempre ha habido a lo largo de la historia un gran desconocimiento de Dios. Los pueblos de la tierra pues tenían la tendencia a fijarse en las cosas de este mundo y no a fijarse en las cosas celestiales. Sin embargo, cuando Dios pone la ley de Moisés, el templo en Jerusalén, etc., aunque esa gente era ruda, a veces cruel, primitiva, los profetas hablaban de que después vendría una época en la que, como hemos leído, pondré mis leyes en su mente, las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios. Ahora mismo puede parecernos que hay mucho pecado en la sociedad, pero lo que era el paganismo, la oscuridad del mundo antes de que llegara el Evangelio, era mucho peor que ahora. Mucho peor en todos los sentidos. En algún sentido quizás podía haber algunas ventajas, pero en casi nada. El mundo ha cambiado. Incluso ahora los cristianos que, digámoslo así, son de manga ancha, que ni van a misa y no se preocupan de los mandamientos de Dios, que nunca oran, que pues hasta esos tienen una idea de Dios más adecuada a la realidad que la que tenían los paganos antes de Moisés. La idea que tenían los paganos de Dios y del más allá, que a veces nos ha quedado conservada. Sabemos bien lo que pensaban sobre ese tema los griegos, los romanos y otros.
pues era una idea más de dar palos de ciego en la oscuridad. Si ya la misma idea de Dios estaba a veces, pues era muy pobre, no digamos ya otros aspectos dependientes de ese Dios. Los pueblos que creían en un Dios cruel, pues se imaginaban el más allá de un modo cruel. Algunos pueblos la supervivencia en el más allá la cifraban en cuestiones materiales, los ritos que había que hacer al morir, etcétera. Algunos como si pudieran comprar el bienestar en el más allá, después de que aquí en la tierra habían abundado en riquezas, etcétera. Eso empezó a cambiar desde Abraham y radicalmente ha cambiado para todo el mundo con la llegada del cristianismo. Y ya dentro del cristianismo se cumple mucho más en las comunidades que verdaderamente son cristianas, creyentes en Jesús, que van a misa, que oran en familia, ya no digamos nada si rezan el rosario, si tienen devoción a la Virgen. Allí se cumple esto. No tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque hasta los niños pequeños, con uso de razón, que ya hayan hecho la primera comunión, le dirán a su padre, no, yo sé quién es Dios, hablo con Dios, le rezo a la Virgen María, etc. No tendrá que enseñar uno a su prójimo. No somos conscientes de lo que significa, sobre todo para vosotros, que venís a misa diaria, que dedicáis tiempo a la oración cada día, lo que significa el que se nos hayan descubierto los misterios de Dios, las cosas arcanas que estaban ocultas en el cielo. Ahora lo damos ya tan por supuesto, pero es el gran conocimiento. ¿Cuántas películas y novelas hablan de héroes, etcétera, que van en busca de un libro que tiene un conocimiento o un mensaje o un algo que... Eso no existe. Lo que verdaderamente sí que existe es lo que ya se dio a conocer hace 2000 años en los 4 evangelios. No tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Lo cual no significa que, es cierto, entre nosotros vemos la diferencia de conocimiento que hay entre un cristiano que tiene una idea adecuada de Dios, aunque no vaya a misa, aunque rece pocas veces, y otro que sí que tiene una vida de relación con Dios y se confiesa y se prepara para la comunión y se duerme pensando en Dios. Y dentro de este segundo nivel, claro, no es lo mismo a veces la sabiduría que hay en un monje cisterciense que está todo el día en la presencia de Dios, que el tiempo que no trabaja dice, voy a leer a los santos, a los padres de la Iglesia, a los místicos, que está entre personas ardientes de amor de Dios. Claro, hay muchas diferencias a veces entre nosotros mismos. Hay diferencias hasta entre los sacerdotes, porque lo dice San Pablo, unos maestros, otros evangelizadores, dice evangelistas, otros pues se les encarga de las obras de caridad. Y es verdad, hay presbíteros entre el clero que son impulsados más a las obras de caridad, mientras que otros, desde el principio, sin hacer nada especial, se nota que la sabiduría de Dios recae sobre ellos. Y a ellos les consultan a veces hasta
obispos que tienen otro ministerio, el de regir, pero se dan cuenta de que otro puede ser el que tiene la sabiduría de la ciencia de Dios. Otro tiene el don de hacer milagros. Otro es evangelizador. Así que, como veis, incluso entre los más amantes de Dios, Dios lleva a unos por un camino y a otros por otro. Y retornando para acabar al versículo en el que más me he fijado, lo maravilloso que es cuando uno se encuentra con alguien, normalmente son personas del clero, porque son los que su trabajo, claro, que es un pozo de ciencia de Dios, cosa que prácticamente siempre sucede al final, a la vejez, cuando ya ves a una persona en la que se ha acumulado tanto de toda una vida. Eso no suele suceder al principio ni a la mitad, pero al final sí, que es una cosa, lo mismo que admirábamos, decían otros hermanos, las montañas inmensas en las que nieva y siguen dando agua meses y meses y meses. Lo mismo sucede con esas montañas humanas de conocimiento, en las que cae incluso a veces la nieve del Espíritu Santo y que dan su sabiduría en esos ríos continuamente, no se secan. Pues que nos alegremos de este pequeño aspecto de la Iglesia santa, inmensa, sobre la tierra, porque es una gloria de Dios que haya puesto estos montes. Incluso diría que en cada diócesis, aunque sean montículos más pequeños, todos sabemos cuando hay que consultar algo sobre moral, sobre el dogma, tal, a quién en una reunión de curas se le puede preguntar o coger el teléfono y llamarle. Todos sabemos que existen esos arroyos a los que podemos ir a beber.